poquito del Festival Internacional de Capoeira que organiza nuestro amigo Daniel Arjones. Un buen tipo que tiene una buena academia, un buen proyecto deportivo para animar a los chavales a no perder nunca los reflejos. Vamos a ver, que hay follón, vamos a ver. Esto de la capoeira está muy bien. Vais a ver que van a empezar una cosa que se llama una roda. La capoeira, bueno, pues ayuda a mantenerse en forma y aprendes a controlar la energía. Una de las cosas que más nos gusta en Nasel, ¿no? Tener energía, pero además saberla controlar. Una de esas cosas que están pasando en medio de este proceso de globalización, que recibimos inmigración y entramos en contacto con otras culturas sin movernos de casa. Eso está fenomenal. Estamos en la fase final de ascenso a la segunda división nacional. Estamos con el Club Balonmano Mislata. El balonmano es un deporte súper interesante también. Es uno de esos deportes en los que todavía hace falta saber controlar el esfuerzo. Un deporte interesante. Estamos en la Universidad de Valencia, donde se realiza la fase final de ascenso. Hay bastante gente. Ambiente. Balonmano es un deporte realista y tiene muchas ventajas. Ayuda bien a que los practicantes y los asistentes a los partidos sean conscientes de la importancia de saber aplicar el esfuerzo. Es un deporte de acometidas constantes, un deporte en el que el contacto físico es fundamental. Un deporte que no engaña a nadie.